Nueva y preocupante serie de escándalos entre España y Marruecos. La actividad del país norteafricano sigue horadando la independencia y los intereses españoles ante la pasividad, la inactividad y el buenismo de la clase política española, donde pareciera que las bravatas, los insultos, los ataques a la soberanía y la independencia de España por parte de Marruecos, así como sus últimas acciones y el papelón, el ridículo histórico e internacional de nuestro país con el asunto del diésel, como si todo esto no existiera y estuviéramos hablando de dos países, España y Marruecos, con una reciprocidad de amistad, de buen entendimiento, en el que no está produciendo nada de lo que estamos preocupantemente viendo para los intereses de España en los últimos años. Pero es natural, ante una clase política española que lleva las últimas décadas de manera especialmente acentuada, pero durante todo el periodo de estado de partidos, desde el año 78 hasta hoy, concediendo, permitiendo y siendo pusilánimes ante las agresiones de nuestro vecino y sus intenciones y manifestaciones imperialistas, incluyendo territorio español. Empezamos nada más y nada menos que con la compra por parte de Marruecos, a quien se supone que es nuestro principal socio y aliado, de quien estamos obedeciendo ciegas órdenes que nos están llevando a una ruina en la provisión energética. Bueno, realmente la ruina está siendo en España provocada por el continuo aumento de los presupuestos generales del Estado y de los presupuestos de las comunidades autónomas, de todas, sin excepción, compruébenlo ustedes mismos, con el fin de colocar amigos correligionarios y amiguetes de todos los partidos en los últimos 40 años. Pero en el papel internacional, clave para poder tener una buena provisión de materias primas, exportaciones, importaciones, una economía boyante, riqueza, prosperidad. En definitiva, España está haciendo, Europa en conjunto, pero España con Marruecos especialmente, un ridículo histórico. Como digo, nuestro principal socio y aliado, aquel que nos impone una línea moral ideológica totalmente hipócrita moralmente, porque no podemos comprar petróleo ni carbón a Rusia, pero sí, por ejemplo, a Arabia Saudí o a Marruecos, países donde es conocido y extendido el nivel de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Véase la gran carga de ironía en estas dos últimas frases. Sin embargo, como digo, por las órdenes de Estados Unidos, lo que hacemos realmente es atender a sus intereses, dejar de comprar gas a Argelia, comprárselo a Estados Unidos, que nos lo trae con buques metaneros, mínimo un 30% más. Eso que supone no solamente la inflación por la deuda que disparan nuestros políticos, como digo, para pagar las arquitecturas institucionales elefantiásicas que han creado, sino también encarecimiento de toda la producción, ya que el aumento del gas supone un aumento en la producción y en las materias primas, en la elaboración de muchos productos que dependen de esta provisión energética, el gasoil, el diésel, etcétera, etcétera. Pues bien, siguiendo estas órdenes de este país, básicamente por nuestra genuflexión histórica a la hora de entrar en la OTAN, repito y explicamos en este canal con técnicos especialistas en el ámbito militar, en inteligencia, en diplomacia, no nos protege nuestro pacto atlántico, la OTAN no nos protege de las aspiraciones y las bravatas de Marruecos y sus pretensiones con Ceuta, Melilla y Canarias, repito, no nos protege, pero dicho pacto permite no gastar dinero en defensa, un elemento clave para mantener un equilibrio estratégico de un país con sus socios para evitar conflictos o que los conflictos políticos escalen y estallen en guerras. Es clave tener un buen sistema de defensa. Si vis pacem para bellum, la frase atribuida a Julio César, cuyo autor es Vejercio: si quieres paz, prepárate para la guerra. Pues bien, en este cambalache en el que España básicamente no hace más que vender sus intereses nuevamente de manera foránea y en este último capítulo internacional adscribiéndose y uniéndose a las directrices morales dictadas desde Estados Unidos, sin embargo, el que dicta y ordena a nuestra clase política desde el otro lado del Atlántico, en el mundo anglo de Estados Unidos, acaba de venderle a Marruecos un sistema de lanzamisiles
HIMARS, un sistema desarrollado en los años 90 que rompe el equilibrio estratégico militar entre España y Marruecos a favor de Marruecos. Ahora mismo, con esta última adquisición y dotación por parte de Estados Unidos, Marruecos tiene una capacidad ofensiva muy superior a la española, ya que ha comprado 18 lanzaderas por 500 millones de dólares y unos 112 misiles con una capacidad y alcance de 300 kilómetros, capaz de portar en sus diferentes variantes 230 kilos de explosivo unitario o casi 1000 bombas de racimo. No es un arma cualquiera, de hecho en Europa solamente Ucrania, ante las vicisitudes del último año con Rusia, ha sido proveída de este tipo de arma bajo una supervisión y control muy estricto de Estados Unidos, dado su altísimo poder y capacidad ofensiva. Pues bien, Marruecos va a disponer de este armamento, lo cual supone en la práctica, en la realpolitik, la capacidad disuasoria de presionar hasta las últimas consecuencias a España, ya no solamente, por ejemplo, con unas declaraciones como hace 2 años de Pedro Sánchez, metiendo a 10.000 personas en un solo día en las fronteras de Ceuta y Melilla como medida de presión ante simplemente unas declaraciones políticas, sino ya hablamos de una posición estratégica y militar capaz de disuadir a España en cualquier escenario de conflicto armado como el que hemos vivido recientemente, por ejemplo, en el islote de Perejil. No estamos hablando de hipótesis, y más aún en el contexto en el que día sí, día también, la última vez el presidente del Senado de Marruecos, las autoridades marroquíes no hacen más que declarar públicamente, advertir, avisar agresivamente que Ceuta, Melilla y Canarias son y serán marroquíes, o mejor dicho, que son marroquíes y que tarde o temprano estarán bajo el control y dominio del Estado marroquí. Pues bien, ahora ya no solamente son palabras sustentadas, apoyadas con la fuerza disuasoria de este armamento al cual España no podría hacer frente, ya que lo complementario, que son los misiles Teruel o lo análogo aquí en España, ni por asomo tienen la capacidad ofensiva que tienen estos misiles, y además es que están dados de baja sin haberse repuesto. Es decir, España ni siquiera tiene ahora mismo capacidad de lanzar ningún tipo de proyectil de manera análoga si Marruecos decidiera utilizar este armamento. Estamos desnudos. Esto es una afrenta directa a los intereses de España que no se podría permitir ni tolerar. Similar, por ejemplo, para Estados Unidos con el posicionamiento de misiles estratégicos nucleares en Cuba en los años 60, algo que amenaza de manera tan vital los intereses de Estados Unidos que forzó una de las peores crisis que pudo desencadenar un holocausto nuclear. Pues para España, a pequeña escala, desde luego, pero sería algo similar. España no puede permitir que Marruecos disponga de este armamento, por lo menos sin adoptar las medidas necesarias para contrarrestar o para estar en igualdad de posición de fuerza ante Marruecos. Pero claro, es que la clase política española está a años luz de este posicionamiento, ya que poco o nada interesa a los sucesivos, en plural, gobiernos y los futuros que se den en este estado, los intereses reales y la posición real política de España, porque lo único que necesitan estos políticos y a lo que se han acostumbrado es a que les den dinero, deuda, que ya algún día la pagará alguien, a pesar de que lo que estén haciendo es hundiendo al país en la miseria. Y el papel que vemos día sí día también en los periódicos dista mucho del escenario que forzosa y obligatoriamente deberían cumplir con estas declaraciones y acciones de provisión militar de Marruecos. Y España ha entrado no solamente en esa deriva en la que obedece órdenes hipócritas, comprando unas materias primas a quienes hacen la guerra en unos sitios durante décadas, además con manifiestas violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo en Yemen, al mismo tiempo que se cercena, por ejemplo, la provisión con Argelia o Rusia, sino que se ha visto envuelta en un nuevo escándalo en el que Marruecos, ante el tiro en el pie de Europa con la guerra de Ucrania, limitando la importación de petróleo, gasolina, diésel, carbón de Rusia, habría aprovechado ese momento junto con otras potencias, pero Marruecos, que es nuestro vecino y que se supone que es el principal aliado en África de Estados Unidos, para comprar masivamente diésel. ¿Para qué? Pues para luego venderle ese mismo diésel que le ha comprado barato a Rusia
a Europa y preponderantemente a España. Y eso es lo que acaba de hacer el gobierno de España. Cortar un suministro de gas barato con Argelia a favor de Estados Unidos y cortar ahora la compra de diésel barato de gasolina con Rusia y Marruecos comprárselo a Rusia y vendérnoslo a nosotros más caro. Es decir, para que me pueda hacer entender a todo el mundo, damas y caballeros, Estados Unidos, que es quien está dirigiendo la batuta fundamentalmente solo, hemos quedado solos, pero en Europa, en los países de la OTAN, aunque Turquía ya se ha desmarcado de esto, habría impuesto una serie de medidas contra Rusia para intentar frenar la escalada de China, que está comprometiendo su posición preponderante, principal y hegemónica de control del mercado, sobre todo de la energía, en el mundo y de ser la principal economía del mundo. Europa se habría sumado a ello suicidando sus propios intereses y el principal aliado de Estados Unidos en África habría comprado aquello que por órdenes nos prohíben adquirir y nos lo estaría vendiendo más barato, siendo además el país más beligerante, más agresivo contra los intereses de España, no solamente en declaraciones, sino en provisión de material militar, que también se lo da y se lo vende a Estados Unidos. El papel de España históricamente, es decir, desde su existencia, comparar cómo España en mayor o menor grado ha dado una política bajo los diferentes regímenes dirigida a proteger sus intereses, a marcar unos límites, unas fronteras para mantener una posición preponderante en clave internacional, históricamente bajo los diferentes regímenes, jamás, nunca en toda su historia ha sido tan débil, tan pusilánime, tan arrastrada, tan vendida como la actual. Jamás la política española ha seguido una deriva de venta de sus intereses por la corrupción de sus políticos, del sistema político, que está comprometiendo incluso su soberanía y su integridad territorial a futuro con estas últimas trágicas y ridículas páginas. Me parece gravísimo lo que estamos asistiendo con Marruecos y con Estados Unidos de por medio respecto, repito, a los últimos, en plural, gobiernos de España, de este país, y es, y debería ser para todos los españoles, un punto de máxima prioridad nacional. Y por mucho que el gobierno se haga el despistado, como diciendo que va a abrir una investigación para ver si sí, si no, si tiene que pedir ayuda a la Unión Europea, cuáles son las claves, quién lo ha desvelado, porque fue Repsol la que advirtió de esto. Obviamente, España sabe perfectamente con quién hace tratos, de dónde salen esas materias primas, porque digo yo que el Estado español, con el CNI, con el Ejército, etcétera, etcétera, tiene más medios para conocer de dónde se le está proveyendo de diésel que Repsol. Pero independientemente de ello, quiero lanzar un mensaje que explicaba o que matizaba el otro día por Twitter. No se trata de que haya que tener una política agresiva con Marruecos por ser Marruecos, en absoluto, todo lo contrario. Hay un dicho que es que valen más unos buenos vecinos o unas buenas relaciones con tus vecinos que la propia casa en la que vivas. Sin embargo, lo que sí que no se puede permitir es una política en la que la tónica, lo preponderante, lo visible, es que de manera constante se omiten las constantes agresiones, declaraciones manifiestamente beligerantes, imperialistas, que atacan y que comprometen la soberanía y la independencia de nuestro país. La política, que es el ejercicio del poder, y el poder es lo que uno puede y no puede hacer, tiene que limitarse fundamentalmente a defender los intereses del ejercicio de ese poder. Y en el momento en el que España está en una posición desaventajada en provisión militar respecto a Marruecos, España ya no puede, en clave de poder, ya no tiene la capacidad de contrarrestar cualquier acción unilateral o cualquier pretensión o ejercicio de la fuerza por parte de Marruecos, Ceuta, Melilla o Canarias, como además está manifestando día sí, día también por parte de altos cargos políticos de dicho país. Como digo, esto no va a cambiar con un cambio de gobierno, ni va a cambiar con nuevos partidos, por mucho que algunos se envuelvan en la bandera y hablen de patriotismo. Esto solamente va a cambiar con un cambio sistémico que garantice y que dirija de manera inequívoca y forzosa, sabéis que me gusta seleccionar bien las palabras para que queden claras, pero de manera forzosa,
la política, el ejercicio del poder de nuestros políticos a defender nuestros intereses y no sus intereses. En un estado de partidos, los intereses de cada líder del partido es defender la posición en la cual ha llegado al poder, que es el partido. Colocar a gente del partido, crear cargos para el partido, en administraciones, gobierno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para eso, ¿qué necesitan? Deuda. Y ahorrar en cosas fundamentales para la supervivencia de este país, como es la defensa, el sector primario, la explotación energética y todo lo que estamos vendiendo de manera internacional, tanto a la OTAN como a la Unión Europea, como al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Esta deriva tiene que acabar y si no acaba, España en muy poco tiempo va a estar en una posición muy comprometida no solamente con sus intereses a futuro económicos y de desarrollo, sino también con nuestros propios vecinos. Nada más, darle like si os ha gustado el vídeo, compartidlo por favor porque es importante, suscribiros, salud y libertad colectiva.